¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo. Es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y la perspectiva de académicos, maestros, investigadores del CUSH. Y hoy en esta emisión hablaremos de tres temas que son fundamentales. Hablaremos del TEMEC, este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. También hablaremos de la ley de extinción de dominio y del sistema universitario del adulto mayor. Y para comenzar a desarrollar el primer tema, nos acompañan en este espacio el doctor Roberto Hernández, él es jefe del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. El doctor José Bravo, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias. Y el maestro Miguel Sigala, investigador del Centro de Estudios sobre América del Norte, también del CUSH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, el TEMEC, ¿es una victoria o derrota para México? ¿Es un buen acuerdo? Inicio con esta pregunta. ¿Es un buen acuerdo para el país, para México, doctor Roberto Hernández? Para el país, sin duda que es un buen acuerdo desde mi punto de vista. Realmente no había otra opción. Había que continuar aprovechando las ventajas del anterior, actualizar el nuevo con nuevos mecanismos, con nuevas circunstancias que se han presentado, de desarrollo tecnológico, en muchos aspectos era necesario, de aspectos de normatividad que había que actualizar. Claro, como en todos los acuerdos, hay que, diríamos, es ganar, aunque algunos salgan ganando un poco más y algunos sectores salgan ganando, otros queden igual o unos sectores ganen más y algunos hasta puedan perder. Pero bueno, eso ya sería una evaluación muy puntual de algún aspecto en particular que tenía que analizarse. Pero la pregunta que usted hace, que si salimos ganando como país, no había otra opción. Muy bien. Muchas gracias, doctor Roberto Hernández. Doctor José Bravo, ¿fue un buen acuerdo? El doctor habla de ganar, pero en este caso fue un acuerdo de tres. ¿Quién ganó más? Bueno, yo pienso que Estados Unidos sale ganando en cierta medida, un poco más. Obviamente era un proyecto que había planteado Donald Trump desde su campaña, era echar abajo un acuerdo como el Tratado de Libre Comercio y crear un nuevo acuerdo mucho mejor, ¿no? En su planteamiento de American First, ¿no? De Primero América, y que la dinámica que se había venido desarrollando entre Estados Unidos y México dentro del Telecán era que Estados Unidos estaba perdiendo de forma constante respecto al incremento del superávit, ¿no? Desde ese punto de vista, que se habían perdido algunos trabajos, especialmente por las características de bajos salarios aquí en México, de una mano de obra más barata, desde luego, y que eso había creado algún tipo de problema interno desde el punto de vista laboral en Estados Unidos, de la pérdida de trabajo, sobre todo, pérdida de empleo. Entonces, ¿fue un buen acuerdo para México? Fue un buen acuerdo para México, creo que también es un buen acuerdo para México. Coincido con el doctor Roberto, precisamente que habrá algunos sectores que se van a ver un poco más beneficiados que otros o más afectados que otros en este caso, ¿no? Podemos hablar del automotriz, que creo que es ahí tendríamos que identificar, señalar, analizar qué tan bien nos puede ir. Nos venía o nos estaba yendo relativamente bien, vamos a ver cómo nos irá a partir de ahora, ¿no? Entonces, creo que ese es sería uno de los aspectos más pesados, digamos, para México en algún momento determinado, o más delicados, tanto el automotriz como el del acero, en este caso. Y muchas gracias, doctor. Maestro Sigala, ¿fue un buen acuerdo para el país? Bueno, desde luego, por lo siguiente, la mera existencia del acuerdo son buenas noticias. Hay que recordar que estamos en un momento de coyuntura de replanteamiento de la relación México-Estados Unidos en varios temas, principalmente el comercial. También vemos replanteamientos en el tema migratorio, en el tema de seguridad. Entonces, la mera existencia o la continuidad de acuerdos o de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos son excelentes noticias para el país y para México. Básicamente, la importancia yo la pondría tal de que la relación con Estados Unidos, la relación económica con Estados Unidos, yo me atrevo a decir, es clave para el éxito
político de un gobierno en México. En ese sentido, se comprende la postura del actual gobierno. Evidentemente, es difícil saber quién gana más, quién gana menos, porque en realidad también habrá que verse, ¿no?, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cómo evoluciona la nueva América del Norte con nuevas reglas comerciales, pero independientemente de eso, es bueno para el país y es bueno para el gobierno. El gobierno, en realidad, como lo comentó el doctor Roberto Hernández, no ha tenido muchas opciones. Si somos realistas y también si somos pragmáticos, el gobierno mexicano ha tenido que buscar la solución quizá menos costosa en términos simbólicos y políticos, y me refiero particularmente a la soberanía, con el afán de privilegiar una conveniencia pragmática como es la presencia privilegiada que tiene México en el mercado interno estadounidense. Ahora menciona el doctor Roberto Hernández que al gobierno no le quedaba de otra, y precisamente con base a que Estados Unidos considera el doctor Bravo que ganó más. Uno de los argumentos de Trump era precisamente que el anterior Tratado de Libre Comercio, México era el principal beneficiado, Estados Unidos era el principal perjudicado. Si las cosas ahora, Estados Unidos ganó, quiere decir que posiblemente México tuvo que doblar las manos ante las presiones y a la situación coyuntural que se ve actualmente para lograr este acuerdo, este TEMEC, doctor. Bueno, las declaraciones de Trump hay que tomarlas con mucho cuidado. Ese sería un punto, ¿no? Porque comentó que el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA o el Telecán, era el peor y ahora es el mejor. Así es. Y sabemos, y eso sí hay toda seguridad, de que fue una actualización del anterior. O sea, ni el anterior era el peor para Estados Unidos, ni este es el mejor para Estados Unidos. Aunque bueno, sí logró algunos aspectos fundamentales que le dan puntos para su campaña electoral. Entonces, el Tratado de Libre Comercio está en ese contexto de la dinámica electoral, de la dinámica política de Estados Unidos. Por eso esta Nancy Pelosi tiene un juego muy importante dentro de la última etapa, sobre todo, que se vio ella muy protagonista, con todo, digamos, que fue necesario la aprobación incluso del principal sindicato de Estados Unidos, y que es el que le da muchos votos a los demócratas. En ese sentido, es a lo que me refiero, que es hay que interpretarlo, hay que cuidar de las interpretaciones de Trump, de que ni fue el peor ni es el mejor. Es conveniente para los tres países. Sí hay algunos aspectos que, diríamos, favorecen a la industria automotriz en algún porcentaje, como elevar del 67, si mal no recuerdo, al 75% de la integración regional y del 40% de la mano de obra de los automóviles, hablando de la porción de automóviles, 40% de la mano de obra de estos bienes, de estos productos, tienen que ser en países donde se pague $16 la hora. O sea, esto quiere decir que el 40% de las partes deben de estar elaboradas en Estados Unidos. Como esos, bueno, hay otros aspectos importantes que hay que considerar y que podríamos analizar más en detalle, pero diríamos fue la parte de la actualización que se logró y que de alguna manera le da base, sustento de carácter político también para la clase trabajadora de Estados Unidos. Ahora, ¿hasta dónde esto va a traer más ocupación a Estados Unidos? Porque el problema no es solamente que se pierdan puestos de trabajo, sino por la robotización que se está dando en todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país, Japón. Entonces, es un problema de estructura productiva. Va más allá
de lo meramente laboral en términos de una correlación directa. Entonces, si la pérdida de empleos en la industria automotriz en Estados Unidos no es solamente porque se pierdan empleos y se vayan a México o a China o cualquier otro país. Esto tiene más implicaciones. Avance de la tecnología, doctor. Avance de la tecnología. Bien, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y El Cush. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo. El tema es el TEMEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La pregunta para los tres, iniciando este segundo bloque, doctor José Bravo, iniciando con usted, los principales logros para México con base a este acuerdo y quizá lo negativo que se puede interpretar sería para el país. Sí, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con deseos, pero inicialmente creo que es salvaguardar la posibilidad de continuar entrando plenamente al mercado estadounidense. Creo que es el logro más importante porque era una amenaza constante del presidente estadounidense en este momento, Donald Trump, de tratar en su afán de lograr más votos, en su afán de lograr presencia y mayor credibilidad dentro de sus electores, tratar de utilizar a México como una especie de costal, ¿no? Desde ese punto de vista. Creo que se logra sobrepasar esta situación con este acuerdo con el TEMEC por el lado de México. Evidentemente va a haber, insisto, problemas desde el punto de vista de algunas áreas como la automotriz, ya lo mencionamos un poco, y lo que sería el aluminio, el acero, que ese es el problema que puede presentar en México en una primera instancia. Marcelo Ebrard había planteado la petición de ampliar algunos plazos para que pudieran México ser un poco más competitivo en estas áreas, sobre todo en la cuestión del acero y del aluminio, porque México no tiene bauxita, que era lo que estábamos comentando en un entreverado de hace ratito. Creo que ese es uno de los puntos. La otra, creo... De hecho, en este tema, doctor, sí, permítame, pues, se negoció un periodo de transición de 7 años, para el acero, y posponer por 10 años la discusión sobre el tema del aluminio. El aluminio, ¿no? Sí, porque no tenemos bauxita, que es con lo que se produce, ¿no? Y el acero es interesante también porque muchos de estos componentes se traen de China, de Corea, fundamentalmente. Entonces, tiene que ver, obviamente, con lo que salen ganando los estadounidenses, pero también con eliminar una competencia en tercera instancia, ¿no? Respecto especialmente a China, más que contra Corea, ¿sí? Que ese sería uno de los puntos. Creo que otra de las cuestiones que debe de abonar ahí el gobierno mexicano es el incremento de los salarios. Uno de los puntos centrales en los que se ha centrado o que se ha enfocado, los legisladores estadounidenses, los sindicatos o el sindicato estadounidense de trabajadores, es precisamente que México tiene bajos salarios, por eso obviamente es más competitivo, es nuestra fuerza, es nuestra competitividad, efectivamente, y creo que a lo mejor hasta una especie de presión externa, con una intencionalidad interna del gobierno, puede plantear mejores salarios, a lo mejor no en todos los sectores, eso sí hay que tener en claro, pero quizás puede llevar a cabo un aumento de salarios en algunos sectores. Sectores con mano de obra calificada, claro, totalmente, ¿no? Que sería muy interesante y muy positivo desde el punto de vista del consumo interno. Para el trabajador mexicano, sobre todo. Así es. Maestro Sigala, beneficios, ¿reactivará la economía del país? Sí, desde luego, bueno, yo creo que el primer beneficio es la certidumbre en los mercados. El dólar se mantiene estable, incluso el peso gana un poco de terreno frente al dólar después de la firma del protocolo extra que se firmó de la renegociación. Por supuesto, bueno, algo que se mantiene desde la anterior negociación del TEMEC o del USMCA es la presencia en el mercado estadounidense.
Otro punto importante es que el mercado agrícola se mantiene intacto, no se ha polemizado afortunadamente por interés mutuo de ambos países. Se mantienen los paneles de resolución de controversias en esta renegociación. Incluso, bueno, los agregados laborales no serán necesariamente una imposición al momento de revisar algún asunto, no será una imposición o un mecanismo unidireccional por parte de Estados Unidos, aunque bueno, eso lo platicamos un poquito más adelante. Y bueno, además, bueno, de no perder, ¿no? El comercio o el privilegio de acceder al mercado, yo coincido con José. Yo creo que la mayor victoria política para el país, y claro, lo digo como académico y como ciudadano, es que se debata más las cuestiones laborales en México. Aquí quisiera aclarar, evidentemente yo no creo y no pienso que Estados Unidos esté pensando en el beneficio de los trabajadores mexicanos. Evidentemente esta es una treta para eventualmente imponer medidas no arancelarias contra el comercio. Pero sin duda me parece benéfico para el país, ¿no? Debido a presiones externas como suele ser, que se comiencen a debatir temas de vital importancia para México, como es el laboral y como es el medio ambiente, que también está señalado que será, entre comillas, vigilado, inspeccionado, observado por parte de Estados Unidos, porque al final de cuentas es cierto que en un país donde el Estado de Derecho es débil, como es México, la laxitud de las empresas para no cumplir las leyes ambientales y laborales se traducen en costos más bajos, lo cual puede ser interpretado y para muchos es claramente una ventaja injusta para la producción y para el comercio, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una gran victoria, no sé si victoria, un beneficio, algo gana el país en su conjunto. No quiero decir que gana necesariamente el gobierno mexicano, pero me parece que es sano para el país ya debatir estos grandes temas como las condiciones laborales y las condiciones medioambientales. La teoría de la integración económica señala que entre países de similar nivel, bueno, algunas teorías, ¿no? las clásicas sobre todo, los países de similar nivel de desarrollo son los que son más propicios a integrarse comercialmente. Aquí vemos cómo México y Estados Unidos, con niveles de desarrollo muy, muy desigual, encuentran este tipo de problemas que son usados como un obstáculo o una excusa contra el comercio, libre comercio, ¿no? Sí. Y me llama la atención lo que menciona Maestro Zigala, el tema agrícola. No se ha hablado mucho ni se ha debatido sobre lo logrado en este sector, sobre todo porque el mayor número de votos que tuvo Trump fue en estados norteamericanos de vocación agrícola, y ahí la gente votó por Trump. Y esos estados eran los principales perjudicados, entre comillas, por el Tratado de Libre Comercio anterior, ¿no? Entonces, y sobre todo, sí, concuerdo con ustedes de que es positivo porque México debe preservar su principal mercado. Hay que recordar que México exporta su mayor porcentaje a Estados Unidos, ¿no, doctor? Así es, bueno, nosotros exportamos el 82% del comercio total va para Estados Unidos. Sí, y sobre la cuestión agrícola, no se trató porque está resuelto desde el anterior Tratado de Libre Comercio, entonces no había nada que discutir, era un asunto donde ya está liberalizado totalmente el comercio, quiero decir, hay una apertura, ya no hay aranceles, no hay cuotas, entonces pues no había para qué tratar un aspecto que ya está resuelto. Entonces, sí, por eso no lo encontramos. En el bloqueo de paneles, ahí, ¿qué pasó? Porque se puso como un tema, ejemplo, el caso del azúcar en 2007, ¿no? ¿Qué saben de este tema? Paneles. Se desbloquearon porque desde hace 26 años existían. ¿Qué nos comenta al respecto, doctor? Sí. No son temas, bueno, el tema no es algo que yo estoy manejando mucho, soy franco. Creo que aquí lo que sí se puede plantear es los arreglos que se hacían antes cuando entraban en algún tipo de controversia era en una primera instancia un acuerdo entre los dos países que tenían una controversia, y de repente sí era difícil cuando entraba algún tipo de planteamiento no arancelario. Por ejemplo, más que del azúcar, yo te hablaría de lo que pasaba con el jitomate, con el aguacate.
acerca de que por problemas supuestamente de índole de plagas se planteaban algún tipo de sanción fitosanitaria, por ejemplo, o la caza de la pesca, perdón, de atún, en donde de repente entraba el delfín o cazaban también delfines que quedaban atrapados en las redes y entonces se convertía también en un problema de índole bueno, ecológico, ¿no? En este caso, así es. Entonces, digamos, esos son los temas que yo más o menos te plantearía, pero son problemas que se presentaban de forma constante. Sí. ¿Sí? En este tema, nada más para aclarar, bloqueo de paneles, desde hace 26 años un país podía bloquear la formación de un panel, caso del azúcar 2007, ahora esto se remedia de forma fiable y es de enorme valor para México, no se tendrá que recurrir a esto, ¿no? Se desbloqueó este logro. Sí. Que es uno de los principales. De hecho, lo mencionan ellos junto con el tema de biomedicinas también, que protegían por 10 años. Ahora la cláusula de protección de 10 años se eliminó en este acuerdo. A 5 años. Sería uno de los principales logros, maestro Sigala. Bueno, nada más quisiera comentar sobre el establecimiento de paneles y sobre las medidas proteccionistas no arancelarias, que bueno, es también, creo que es el riesgo que bueno, siempre México va a correr mientras sigamos siendo un país en disparidad de poder frente a Estados Unidos. Por el sistema, o sea, los grupos de interés en Estados Unidos, sobre todo los lobbies económicos, pongamos el caso de los productores de naranjas, de tomates, de atún, los transportistas, etcétera. Esta realidad va a seguir siendo recurrente, o sea, es una característica del sistema político estadounidense que los grupos de interés puedan hacer presión al interior para eventualmente bloquear algunos productos provenientes de México hacia Estados Unidos. Eso vamos, es una realidad más de la del realismo político, ¿no? de la relación y no tanto sujeta a los a los arreglos legales o de negociación que los países acuerden. Este riesgo, bueno, pues va a continuar independientemente de los tratados que se firmen. Y bueno, aquí hay que recordar, bueno, por lo menos desde mi interpretación, que la política es la que ha movido sobre todo la renegociación y que es la que seguimos, la que debemos de mantener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque el sector automotriz pues, también trabajaba muy bien, ¿no? Claro. O sea, también trabajaba muy bien. América del Norte como región era una región en su conjunto competitiva, de los mayores productores del mundo. México, por ejemplo, se convirtió en el cuarto exportador mundial de carros desde que se firmó el tratado. Tenemos decenas de empresas automotrices en México, desde alemanas, suecas, japonesas, coreanas, estadounidenses. Voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa breve, regresamos ya para hacer las conclusiones de este tema y sobre todo hablar de este tema de controversia de los agregados laborales. ¿Qué pasó? ¿Fue un tema real que se discutió? ¿No se supo negociar o fue malinterpretado? Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Catalejo. Continuamos, esto es Catalejo, el tema es el TEMEC, el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Sobre el tema de los agregados laborales, ¿qué nos pueden comentar ustedes como especialistas, analistas? Porque parece ser que aquí hubo un error, una malinterpretación, o el subsecretario Jesús Seade no supo negociar y luego él confundió a todo mundo diciendo que no estaba enterado, que luego sí sabía, pero que eran las letras chiquitas, luego terminó protestando en Estados Unidos, luego fue a Estados Unidos y resolvió el tema. ¿Qué pasó sobre los agregados laborales, doctor Roberto Hernández? Bueno, ahora después de 2 o 3 días de que ya se hizo debate, esta aclaración, ya quedó precisamente claro de que fue más bien una bola de humo que se aprovechó por parte de algunos sectores opositores al Telecán, pero realmente los agregados laborales, como los agregados agrícolas, militares, culturales,
diríamos, es un derecho que tiene todo país, Estados Unidos, México, cualquier otro país, de enviar expertos a otros países, tanto para tener información como para asesorar al otro país de cómo son las dinámicas dentro de sus socios. Entonces, realmente no hubo hubo una negociación, eso sí se sabe, de que se intentó que estos agregados tuvieran injerencia, pero México lo rechazó y realmente quedó en esos términos. O sea, que son agregados igual que los de otros sectores de la política estadounidense. Esto se resolvió, como también se había planteado desde antes, con los paneles de controversia. Entonces, ya con los paneles sí tienen posibilidades de intervenir, obviamente dentro de una clara dinámica y con participación de actores de los 2 o de los 3 países, dependiendo del caso. Entonces sí, diríamos, serían inspectores para ir de manera casuística donde existiera un problema y donde pudiera haber una recurrencia ya con otras implicaciones. Pero creo que esto se aclaró y no hay más que aceptarlo como ya se acordó. Bueno, es que el subsecretario Seade confundió a todo el mundo, porque hasta Ricardo Monreal, el coordinador del Senado, también salió a conferencia de prensa a quejarse del tema, lo que demuestra que en cambio ellos no leyeron lo que aprobaron. No leyeron. Doctor, sí, creo que él fue también sorprendido, ¿no? Sí, Tengo esa impresión. Evidentemente, ya lo comentó el doctor Roberto, me parece que es muy interesante. Todos los países tienen derecho a hacer este tipo de anexos, ¿sí? Son anexos internos, a final de cuentas, pero también debe ser como muy claro plantear que es un derecho, como ya lo señaló el doctor Roberto, de los países plantear la inclusión de algunos agregados dentro de sus embajadas. Él está planteando, ahora Estados Unidos está planteando con todo el TEMEC 5 agregados. Por eso es algo bien establecido desde el punto de vista incluso del derecho, ¿no? En este caso. Otra de las cuestiones que me parece que es importante es que sí, Seade fue a Estados Unidos, sí se presenta algo de alarma desde ese punto de vista. Creo que en ese sentido se plantea un punto débil de Seade, ¿no? Porque ya, caray, dice, yo no revisé esta parte, ¿no? Y Robert Lighthizer, el secretario de Comercio estadounidense, pues bueno, les aclara a todo el mundo, ¿no? Que es exactamente lo que dijo ya el doctor Roberto. O sea, son agregados, como México tiene sus agregados militares, culturales, aquí en las embajadas, en sus embajadas alrededor del mundo, desde luego aquí en Estados Unidos. Lo que hizo Lighthizer fue sacar del apuro al subsecretario Seade, ¿no? Básicamente, a final de cuentas. Así es. Maestro Sigala, 2 minutos nos quedan. Sí, bueno, como dijo el doctor Roberto, después de 3 días es más fácil, ¿no? Sí hubo confusión, pero también la confusión para muchos era, caray, ¿por qué te confundes? Si el tema ha estado sobre la mesa y en los medios constantemente. Bueno, sí, creo que México logra algo en que no haya inspectores como tales. Sin embargo, los agregados laborales, que es un aspecto que está en la legislación estadounidense, que no forma parte de la negociación bilateral internacional. O sea, ahí no podemos hacer nada. Me parece que Lighthizer sale a dar calma, da un mensaje de tranquilidad, pero también de poder. O sea, la medida va así. Habrá agregados laborales en la embajada. A mí me parece que el hecho de que aparentemente sea normal no lo es. Es un mensaje de presión por parte del gobierno de Estados Unidos para México de que podrá estar al menos recabando información y teniendo ojos en México. Y bueno, no necesariamente, te digo, la lectura no puede ser si es bueno o malo, si Estados Unidos se preocupa o no por la legislación laboral en México, sino cómo va a utilizar Estados Unidos en el futuro, en este contexto proteccionista, que es lo que con esto quisiera cerrar. Recordemos que estamos en un contexto de proteccionismo, de replanteamiento de la relación, incluso de sentimiento antimexicano. Entonces, ¿cómo se va a utilizar este agregado laboral en el futuro
¿Para qué? Pues para implementar medidas proteccionistas, ¿no? Barreras no arancelarias. Esa es la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, maestro Sigala. Dice un mensaje para dar calma. Yo creo que le dio calma a Jesús Seade principalmente, ¿no? Claro. Bien, pues muchas gracias a usted, doctor Roberto Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. Gracias, doctor José Bravo, investigador de estudios sobre América del Norte del CUSH. Gracias. Gracias. Y maestro Miguel Sigala también, investigador del Departamento de Estudios sobre América del Norte. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya regresamos. Convocada por el Departamento de Estudios del Pacífico y el Departamento de Estudios Internacionales, se realizó en el auditorio principal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes, la conferencia magistral Retos de la Educación en una era de inteligencia artificial y exploración de la Universidad de Xi'an, Yan Tong, Liverpool, la cual fue impartida por el Dr. Yuomin Shi, presidente de este instituto fundado en 2006 como resultado de la asociación entre la Universidad de Liverpool del Reino Unido y la Universidad Xi'an de China. El doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector de nuestro centro, estuvo presente en el evento y reconoció el importante intercambio estudiantil y colaboración académica que se han establecido entre el CUCH y esta universidad internacional, hoy líder en materia de investigación a nivel mundial. El doctor Yuomin Shi compartió con los asistentes algunas ideas sobre la educación en el futuro, resaltando las transformaciones que los avances tecnológicos producen en nuestra vida diaria, modificando nuestra forma de relacionarnos y por ende también nuestra forma de aprender. Okay, I want to share with you some ideas about the education in future. Look at the currently world. We are facing a big challenge result from big data. So the big data creates many disruptions. So we are facing a lot of disruptive technologies in terms of life, society, and also education. So look forward. We are facing the challenge from the internet and in future, Internet of Things. Everything would be connected to create a complex system. So which will change the society by big data and then artificial intelligence and robotics. Este escenario abre sin duda importantes retos para las universidades, pues ante el cada vez mayor acceso a información a través del Internet y los dispositivos móviles y el creciente desinterés de los alumnos por las clases convencionales, estas deben cuestionarse sobre cómo incorporar en su práctica de manera valiosa el uso de las nuevas tecnologías y qué tipo de habilidades deben buscar desarrollar en los estudiantes. Con imágenes y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En este bloque hablaremos de la Ley de Extinción de Dominio y para hablar de ello nos acompaña el doctor Porfirio de Jesús López Peña, académico y profesor de asignatura del CUSH, imparte materias de Procuración y Administración de Justicia en México, Derecho Internacional Público y Derecho Marítimo. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En el tema de la Ley de Extinción de Dominio, doctor, hay preocupación. De hecho, entre el sector patronal, principalmente empresarial, porque dicen que la nueva ley de extinción de dominio permite a autoridades vender propiedades incluso antes de que un juez dicte la sentencia declarando la extinción de bienes, incluidas cuentas bancarias, y que faculta a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales aplicarla sobre hechos que tuvieron lugar antes de entrar en vigor, es decir, el pasado 10 de agosto. O sea, dicen se va a aplicar esta ley en forma retroactiva, lo cual obviamente usted lo sabe bien, pues no puede ser así. ¿Qué nos comenta la ley de extinción de dominio? ¿Es tema para preocuparnos, doctor? No, es para ocuparnos, más bien. Tenemos que tomar precaución, tenemos que tomar previdencia, es una debida diligencia en no vernos involucrados en hechos ilícitos de los que están contemplados en la Constitución, que son vinculados o que dan origen a una extinción de dominio o al procedimiento de extinción de dominio, pero sobre todo debemos tener cuidado también de nuestro patrimonio en cuanto al uso, destino que se le dé por terceros. Nosotros, por supuesto, no somos parte de la delincuencia organizada, la ley va dirigida para combatir las finanzas, la estructura financiera de la delincuencia organizada. Como es una ley de excepción, porque es una figura
de excepción, que tiene que ver con una consecuencia y no con una sanción. Esta se puede y se debe aplicar en principio sobre bienes de procedencia ilícita, que son los que normalmente se adquieren por virtud de un proceso de lavado de dinero, y en ese sentido hablamos de actos que de origen ya se pueden considerar ilícitos y por lo tanto nulos. Por ese aspecto, entonces, se puede ya aplicar la ley en hechos pasados anteriores a la vigencia o al inicio de la vigencia de la misma, desde el punto de vista retrospectivo y no manejándolo como retroactivo. Esto, por lo tanto, ha generado una confusión, pero hay que aclararlo. Hay retrospectividad, más no retroactividad. Y por otro lado, pues lo nulo de inicio es nulo por todo el tiempo. Y entonces, por ahí, en el caso de los bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita, pues están viciados por todo el tiempo y por ahí se habla de la imprescriptibilidad. Para bienes que son destinados para un uso ilícito, se habla de una prescripción a los 10 años para el ejercicio de la acción. Por ello, se habla, sobre todo en estos casos, de los derechos que pudieran ser transgredidos por la autoridad en relación al derecho de propiedad como derechos fundamentales de cualquier ciudadano. Pero si nosotros no tenemos conocimiento o estamos impedidos para conocer sobre alguna actividad ilícita sobre esos bienes que son de nuestra propiedad y que permitimos el uso de un tercero que sí se dedica a una actividad, cuando no tenemos ese conocimiento o estamos impedidos para ello, estamos nosotros obrando de buena fe. La presunción de buena fe es la que se vierte a favor de nosotros y por lo tanto está garantizado también el derecho al debido proceso, así que no debemos preocuparnos porque debe agotarse todo el procedimiento y debe recaer una sentencia firme para que si por alguna razón nosotros fallamos, no tuvimos la debida diligencia, tuvimos conocimiento y no hicimos conocimiento del mismo, no dimos aviso a la autoridad respecto de los hechos que nos están constando y que son parte de los elementos vinculatorios para la acción, entonces sí estamos en problemas. Sí, el tema que usted menciona es la preocupación de personas que tienen inmuebles y que lo rentan a otras personas que quizá están relacionadas con actos ilícitos o delincuencia organizada, no saben, lo rentan y luego es en el grupo que más ha generado confusión y preocupación. ¿Qué pasaría en una situación así si una persona renta su vivienda a una persona que posteriormente se comprueba que está vinculada con hechos de delincuencia organizada y luego autoridades venden estas propiedades antes de que el juez determine la extinción de dominio? ¿Qué pasaría aquí? Bueno, en principio la ley de extinción de dominio tiene como objetivo principal los bienes propios de la delincuencia organizada, no de los terceros. En Pero ese aquí se ha sentido, hablado de que esta persona la van a vincular con hechos de delincuencia organizada y la van a relacionar con ellos, ¿no? Sí, precisamente la delincuencia organizada como estrategia para poder salvar o rescatar o evitar que sus bienes sean motivo de extinción de dominio o de cualquier otra acción, lo que buscan es hacerse de la, llamémosle así, del auxilio de terceras personas que se prestan como terceros llamémosle testaferros, ¿no? Prestanombres. Y como esto ha sido muy común en este ámbito, es por lo que la autoridad lo primero que investiga es ver si las personas que aparecen como dueños o que se ostentan como dueños tienen algún vínculo con la delincuencia organizada o no. Partiendo de esa base, entonces, se respeta la presunción de buena fe. Pero suponiendo que esa persona, ajena completamente a la actividad ilícita, pero sí se entera que la persona a quien está rentando el inmueble se dedica a esa actividad, pues ya pierde esa buena fe, porque lo importante es que no esté vinculado ni tenga conocimiento de esa actividad antes de la investigación o antes de que se lleve a cabo algún aseguramiento o detención. Entonces, lo que debe tener el propietario de un inmueble cuando permite la disposición de él para su uso por virtud de un arrendamiento o cualquier otra figura es saber, investigar, prevenir a quién le está rentando o permitiendo el uso de ese bien. Para evitarse problemas a futuro, es lo más conveniente. ¿Por qué entonces, si no es una ley en la que la ciudadanía deba preocuparse, sino ocuparse, como usted dice, la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso una controversia constitucional, considera inconstitucional esta ley? Porque muchos especialistas se han confundido el principio de buena fe con el principio de presunción de inocencia. La presunción de inocencia aplica única y exclusivamente para la causa penal o para la investigación penal. Es decir, nadie es culpable si no hay una sentencia firme que declare que esa persona es responsable de un hecho que se le imputa.
En materia de extinción de dominio, es un procedimiento ajeno al penal, tiene su inicio con la investigación de un hecho ilícito, pero finalmente se desvincula de este y se suscribe o se circunscribe únicamente a analizar el patrimonio, el bien que se supone o que se presume vinculado con un hecho ilícito, para advertir si ese bien es producto de un recurso ilícito o de una actividad ilícita o si está destinado para su uso para una actividad ilícita. Bajo ese esquema es donde se va a analizar si esa propiedad entonces está viciada o no, o si está siendo utilizada como herramienta o que ha sido en su momento permitida por su propietario para su utilización en alguna actividad ilícita. Es lo que se analiza. Sí, el hecho es que está esta controversia constitucional y ya hay más de 2,000 amparos contra esta legislación. Bueno, porque se confunde el tema de que puede ser un bien dispuesto para su venta o para su destrucción antes de una sentencia, cuando la sentencia a que se refiere ese aspecto es la sentencia penal y no la sentencia de extinción de dominio. Sí. Pero sí se requiere, pero además es una excepción a la regla. El bien solamente de manera excepcional puede disponerse de él para su venta cuando está en riesgo de su deterioro, de su destrucción o por virtud de su pérdida de valor. En ese sentido se puede tomar como una medida preventiva para no perjudicar a la persona a quien en su momento se le tuviera que regresar o restituir el bien. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Porfirio Jesús López Peña, académico y profesor de asignatura del CUSH. Le agradezco, doctor. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo, una mirada profunda a horizontes cercanos. Ya volvemos. En el Auditorio Salvador Allende del Campus La Normal, el Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales realizó la conmemoración del centenario del Partido Comunista Mexicano, mediante una reflexión sobre su legado histórico y las perspectivas a 100 años de su creación. En el evento participaron el doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, la maestra María Guadalupe Moreno González, investigadora adscrita al mismo departamento, así como Blas Zamudio, Diego Torres, José Luis Rodríguez y Claudio Palacios, miembros del Partido Comunista Mexicano, quienes compartieron algunas reflexiones y experiencias sobre su formación política y el momento histórico que les tocó vivir en el 68, dando cuenta de las escisiones, reunificaciones, pasos a la clandestinidad, guerra sucia y cambios doctrinarios que se dieron al interior de este histórico partido de la izquierda mexicana, fundado en 1919, después de la llegada a México del emisario ruso Mijaíl Borodín, quien aseguró a Venustiano Carranza el apoyo de Rusia a su gobierno. Durante el evento se llevó a cabo además la presentación del libro Impactos de la Revolución Rusa a 100 años de su inicio, que aborda aspectos de la vida intelectual, social, política y sindical de México, así como la entrega de reconocimientos a Samuel Melendres y Claudio Palacios, exdirigentes del Partido Comunista. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Continuamos en la parte final de Catalejo en esta emisión y nos acompaña el maestro en ciencias Víctor Hugo Carrera Hernández, responsable del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM, del CUSH. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, señor Antonio Ceja, por su invitación. Muchas gracias, maestro. Platíquenos qué es el Sistema Universitario del Adulto Mayor. Bueno, el Sistema Universitario del Adulto Mayor es una institución que le da cabida para la formación y desarrollo personal de las personas mayores de 60 años. Entonces esto tuvimos por allá por el 2013 las gestiones para que la universidad acogiera a todos los jubilados de la universidad y eso lo abrimos el abanico para el adulto mayor en general. Entonces esto no es nada más para el jubilado de la universidad, es para la población en general. De hecho, tiene 7 años ya operando el sistema, ¿no? El 2013, sí, de 2013 iniciamos hasta la fecha, acabamos de concluir el calendario 2019B, ahora el 27 del mes de noviembre, perdón, donde tuvimos una
población graduada del adulto mayor de 430 adultos mayores con diferentes cursos y talleres que se impartieron durante ese ciclo. Maestro, ¿sobre qué cursos y talleres las personas interesadas pueden cursar, capacitarse en el SUAM? Tenemos una gama de cursos, talleres, de acuerdo a la petición que nos hacen los mismos adultos mayores. Lo que es muy socorrido es en computación, por el adulto mayor ahorita tiene muchos problemas para actualizarse en las computadoras y sobre todo ahora actualmente en los famosos smartphones. Los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes. Entonces tenemos cursos donde impartimos clases al adulto mayor para que se familiarice y pueda usar y utilizar y sacar el provecho máximo a la comunicación telefónica. Pero también hay cursos de inglés, ¿no? Tenemos cursos de inglés, tenemos cursos de plantas medicinales, eso es en el aspecto de agricultura y botánica, tenemos huertos orgánicos, tenemos bonsai, que fue la primera clase con la que iniciamos nosotros. Inició el Centro Universitario del Adulto Mayor con la clase de bonsai. Entonces tenemos ya bastante experiencia. Hay personas que tienen 3 años llevando, porque el bonsai es una actividad que no termina, o sea, el estar cuidando el arbolito y estarlo desarrollando y estarnos dándole forma, etcétera, etcétera. Tenemos también en literatura, tenemos la clase de Cuéntame tu vida o Cuéntame tu historia, tenemos la clase de narrativa, el taller de narrativa. Tenemos una clase también de la interpretación de la música para el arte. Tenemos actualmente la clase de matemáticas para el adulto mayor. Entonces usted me puede preguntar, bueno, matemáticas, ¿a qué nivel? Bueno, es como una especie de ejercicio mental que deben desarrollar los adultos mayores, ¿no? Exactamente, Ángel, como una situación de desarrollo mental para el adulto mayor. Los enseñamos a razonar y a visualizar realmente el porqué de las matemáticas, porque las matemáticas están en todas las partes de nuestra actividad humana, ¿verdad? Y entonces, aunque no lo queramos. Aunque no lo queramos, exactamente. Maestro, ¿cuáles son los requisitos para cuánto dura un curso en el SUAM, un taller en el SUAM, y cuáles son los requisitos para los adultos mayores interesados? Yo le decía hace un momento que eran 2 requisitos fundamentales. El primero, el que el adulto mayor se anime y tenga ganas de superarse y seguir formándose intelectualmente. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, nada más ir a inscribirse y presentar una identificación. No requerimos ninguna escolaridad. Pueden entrar, tenemos una población desde adultos mayores que no han concluido sus estudios primarios hasta adultos mayores con posgrado tenemos ahí también. Entonces ese es el requisito. Por ejemplo... Pues ser mayor de 60 años, ¿no? Mayor de 60 años es el otro, sí, porque en este caso ha habido peticiones de personas que no cumplen los 60 años, 57, 58, pero nos vemos en la necesidad de negarles el acceso porque es mucha la demanda que tenemos. Sí, por supuesto, no porque no se quiera recibirlo, sino porque por el cupo es demasiada la demanda hacia los cursos y talleres del SUAM. ¿Un curso cuánto dura, maestro? ¿2 años? ¿1 año? Aquí el curso normalmente lo manejamos por ciclos. Ahorita vamos a iniciar el 2020A. Iniciamos el 2 de marzo y concluimos ahorita le digo exactamente cuándo concluimos, el 26 de junio del 2020. Entonces ese es el periodo que tenemos de esos cursos, talleres. Tenemos aparte lo que conocemos nosotros o lo que denominamos, como diplomados en desarrollo integral del adulto mayor. Y eso sí, para obtener ese diplomado requiere un mínimo de 1 año y medio de estar con nosotros en los diferentes cursos, en las diferentes áreas,
Puede ser un diplomado especializado o un diplomado en integración de desarrollo humano. Muy bien. Maestro, el periodo de inscripciones también ya está próximo Ya a abrirse. tenemos ¿Cuándo inicia el periodo de inscripción? El 18 de febrero iniciamos inscripciones y concluimos el 21 de febrero del 2020. Nada más 3 días del periodo de inscripción, desde el 18 de febrero al 21 de febrero, en un horario de las 9 a las 2 de la tarde. Así es. Ahora ya cambiaron de instalaciones también para dar una mejor atención a los adultos mayores, ¿no? Exactamente, cambiamos de instalaciones porque ya el adulto mayor pues, nos estaba pidiendo mejores instalaciones. Vamos a estar ahora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, gracias al apoyo que nos ha dado el doctor Juan Manuel Durán, y vamos a estar el ingreso es por Guanajuato 1045. Así es. Y tenemos otro ingreso por Avenida Maestros 1060. Efectivamente. Y bueno, nada más rápido, el periodo de inscripciones es del 18 de febrero al 21 de febrero, de 9 a 14 horas. Pueden solicitar informes al 3819-3300, extensiones 23653 y 23654. Así es. Maestro Víctor Hugo Carrera Hernández, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, maestro. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Muchas gracias. Bien, estamos